Vamos rápido a Eclesiastés capítulo 3, versos 14 al 15. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será como perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Quiere decir que en su soberanía nadie puede afectar absolutamente nada. Lo que Dios ha planeado se cumplirá. Aunque el hombre quiera cambiarlo, no va a poder cambiarlo. Lo que Dios estipuló se va a cumplir. Versículo 15, es interesante esto. Aquello que fue el pasado ya es un presente. Y lo que ha de ser el futuro, en realidad fue ya para Dios. Y Dios restaura lo que pasó. Denle un aplauso a la palabra de Dios allí. Con un poco de entusiasmo. ¿A alguno se le puede escapar un grito de júbilo por ahí? El Espíritu Santo nos está diciendo que la soberanía de Dios es inmutable. Que lo que Él ha planeado, los planes que Él tiene y lo que ha dispuesto a hacer, se cumplirá. Y que el hombre jamás podrá afectar o modificar lo que Dios ha planeado. Que Él tiene un control absoluto y total de su universo y de todas las circunstancias de la vida. Que de ninguna manera se le escapa algo al Padre. Que de ninguna manera Satanás puede intervenir en el plan de Él y modificárselo, como que le hace trampa. Porque Él es el que tiene control de todas las cosas y lo que ha establecido es perpetuo. Por lo tanto, su plan se cumplirá siempre. Y esto es importante porque nos exhorta a nosotros, como seres humanos, como sus hijos, a tomar la actitud correcta frente a esta verdad que la palabra de Dios nos enseña. El hombre, lejos de discutir con Dios y rebelarse con Dios y tratar de cambiar lo que Dios quiere hacer, la actitud correcta es someterse en humildad a la voluntad de Dios y decir, heme aquí, acá estoy. Porque la voluntad de Dios para todos nosotros, damas y caballeros, siempre será buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Si yo te tengo que hablar de momentos de infelicidad en mi vida, no se asocian a los problemas y los conflictos. Los momentos de infelicidad siempre se asociaron cuando me separé de la voluntad de Dios y quise hacer mi propia voluntad. Y me parece que a la mayoría de ustedes les pasa lo mismo. No es la situación lo que invade tu corazón, sino es cuando nuestro corazón se aparta y quiere hacer su propia voluntad. Pero cuando nosotros humildemente nos ponemos bajo la soberanía de Dios y en humildad aceptamos lo que Él ha dispuesto y le decimos, Padre, heme aquí, lo que quieras hacer, hacelo. Y acepto en humildad lo que has hecho porque nadie lo puede modificar y porque será perpetuo, entonces la buena voluntad de Dios siempre será agradable, perfecta y buena. El Señor dice que no solo Él ha dispuesto algo, sino que Él tiene el tiempo pasado de tu vida, el tiempo presente y el tiempo futuro en un ahora de Él. Por lo tanto, Él no está encerrado en el espacio-tiempo en el cual habitamos nosotros. Te repito, Él tiene el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro en un ahora constante. Por lo tanto, lo que has vivido hace 20 años atrás, para Él es una hora constante.
Y lo que vas a vivir dentro de 15 años, para Él es una hora constante. Por eso la palabra de Dios dice, fíjate, volvemos para atrás. Aquello que fue, ya es un presente. Y lo que ha de ser, fue ya. Ahora volvelo por favor a la placa que estábamos teniendo. Quiere decir que Él tiene nuestra vida en un presente. Por lo tanto, Él dice, y Dios restaura lo que pasó. Si vas al original hebreo, pues esto está escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, esa expresión, y Dios llama, y Dios restaura lo que pasó, es en realidad la idea, pues los rabinos en este versículo tenían un tema con la interpretación, y la que más se ajusta es, Dios llama a cuentas lo pasado. En otras palabras, Dios que vive en el ahora tiene la potestad de llamar al tiempo para que le rinda cuentas. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y por fe fuimos salvados, Él tomó nuestra vida y no nos perdonó los pecados del ahora. ¿Nos perdonó los pecados de qué? ¿Del pasado? ¿Lo que habíamos hecho? ¿El pecado del presente? Y aún más, Él te perdonó los pecados de qué? ¿Del futuro? Porque Él no justificó por parte tu vida ni la mía. Cuando Cristo derramó su sangre, Él pagó por vos y por mí. Nuestros pecados fueron castigados. ¿Cuántos? Todos. Por lo tanto, los que hice, los que tengo y los que voy a hacer, porque Él vive en ahora no hay pasado ni futuro para Él. Por lo tanto, tu vida fue totalmente justificada, al punto tal que la palabra justificada es que Él te mira y Él me mira como si nunca hubiera pecado. Él llamó al tiempo, lo hizo rendir cuentas. En otras palabras, Él gobierna el tiempo, lo juzga, lo justifica y lo restaura. Lo que hayas hecho en el pasado, Dios lo puede restaurar en el presente. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Su poder es glorioso. No está limitado. Su poder es glorioso. Él le dice al tiempo de tu vida, hey, vení para acá. Cuando vamos a Cristo, fuimos justificados totalmente. Aunque en tu mente y en la mía, humana y caída, ese pasado exista en el sentido más estricto de la realidad, para Dios no existe. Porque Él te mira y me mira como si nunca hubiera pecado. Él tomó tu pasado, lo juzgó, lo justificó, lo redimió para hacerlo totalmente nuevo. Si dejamos que el Espíritu Santo nos ministre en esta tarde, Dios puede traer sanidad interior a nuestros corazones. Porque no importa lo que hayas vivido en el pasado, un abuso, una traición, lo que sea, un error, un pecado, una estafa, un robo, una situación de la vida que te ha traumado, tu Padre dice, lo que pasó ya está acá. Y lo que ha de venir fue ya, yo tengo todo en una hora. Quien se someta a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, recibirá la bendición de una restauración completa.
Amén. 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 Para justificar nuestra vida, el Señor tiene que haber estado en el pasado justificando lo que hicimos. En el presente justificando lo que hacemos. Y en el futuro justificando lo que hemos hecho. Solo lo puede hacer Él porque Él es Dios. La restauración, te dije que es una obra de Él en primer lugar, y eso lo tenemos que anotar y entender, que es un milagro que Él hace. Porque Él solo puede estar en todas partes a la vez. Y Él puede trabajar en tu pasado, estando en tu presente, y aún corregir tu futuro, estando en tu presente. Por eso el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, en otras palabras, fueron borradas, no existen más. Y todas las que vienen por delante, son hechas ¿qué? Quiere decir que había un futuro escrito que es cambiado y ahora es nuevo. O sea, Dios restauró toda tu línea de tiempo, toda, en una nueva vida. Romper la fortaleza mental humana y entrar en la verdad del cielo es lo que puede cambiar nuestra vida para siempre. Entonces te dije, el Señor tiene el poder de restaurar completamente y absolutamente todo. La charla de hoy es justamente hablar de las finanzas, pero te dije, este principio puede aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Es más, la restauración es parte de la iglesia, así que anótalo. Vamos a leer. La restauración es parte de la iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice ahí? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando habla de la restauración, esa palabra restaurarle, metafórica, Pablo lo que está diciendo es, cuando habla de restaurar, es hablar de arreglar los conflictos. Conflictos, disputas, situaciones que había en la iglesia. De hecho, la expresión literal de restauración es corregir, acomodar algo, que hace la alusión a un hueso quebrado. Cuando se quebraba un hueso, decía, acomodar el hueso en su posición original. Eso es restaurar. La palabra que está usando Pablo acá para restauración es lo que se rompió, corregirlo en su lugar. O el hombro dislocado, acomodarlo en su lugar. Restaurar es acomodar, volver al original, corregir lo que se quebró. Que sí que si el Señor te va a restaurar, va a acomodar todo lo quebrado y roto en tu vida. No sé si alguno está escuchando, Señor, acá. Pero lo que está roto lo vas a cambiar, lo va a corregir. Si alguno está roto económicamente, Dios lo va a corregir. O sea, va a acomodar. Es más, la verdad principal está acá. Dice las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Te está diciendo cargas, la palabra carga significa un problema o circunstancia difícil de solucionar para un hermano o una hermana. Entonces la palabra de Dios te dice los unos a los otros, no te hagas el indiferente, sino vos sobrellevá también la carga. Sobrellevar es resistir con paciencia y resistencia, ayudando al hermano o a la hermana en el proceso de restauración. En otras palabras, si Dios va a restaurar algo en nuestra vida, no va a ser solo en una cueva. Cuando Dios restaure algo, no va a ser que te lo restaura solo, no, va a usar la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos, juntos nos restauramos llevando las cargas unos a los otros. ¿Alguien está entendiendo acá? La restauración opera en el cuerpo de Cristo. Si hay algo que el Señor tiene que arreglar, lo va a arreglar acá. Si hay algo que el Señor tiene que corregir, lo va a corregir acá. Si hay algo que el Padre tiene que sanar, lo va a sanar acá. ¿Por qué? Porque es un ministerio de la iglesia. Iglesia no como templo ni institución, iglesia como cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres redimidos por la sangre del Señor. ¿Ok? Entonces ya te estás dando cuenta que
Dios restaura todas las cosas y en cualquier lugar, que no tiene ninguna limitación de tiempo. Haya pasado 5 días, 1 año, 20 años o 40 años. Dios restaura todas las cosas. Fíjate la característica. Cuando una persona no está restaurada, pueden pasar años de una situación que esa persona está atada a ese dolor en un presente. Y aunque haya pasado la vida, está viviendo el mismo dolor de hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y el Señor es el único que puede corregir el tiempo. Es el que llama a lo que pasó. Le hace rendir cuentas. Es más, si el diablo ha tratado de robar o estafar o romper o mentir porque hemos dado lugar, porque si no, no puede obrar, pero si le hemos dado lugar con el pecado, la desobediencia o de alguna forma él pudo entrar y ha hecho algo, nuestro Padre es el que llama al tiempo y dice, vení para acá. Lo que le has robado a mi hija, vení para acá. Lo que le has estafado a mi hijo, vení para acá. Lo que has herido a mi hijo, vení para acá. No sé si están escuchando al Señor acá, pero Él va a llamar al tiempo, lo va a juzgar, lo va a justificar, lo va a sanar, lo va a redimir. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Lo que hayas perdido, Él lo restaurará. Amén. Entonces, Él restaura. La restauración opera en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué restaura? Bueno, restaura todo. ¿Hay algún ejemplo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo material, porque ahora entramos en tema. Pasamos. Por ejemplo, Dios restaura una ciudad. Dice la palabra de Dios, Isaías 61, una profecía sobre Israel. Reedificarás las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios puede restaurar una ciudad completa. Dios puede restaurar una nación completa. Estoy diciendo que Dios puede restaurar la economía de Argentina, de norte a sur, de Jujuy a Tierra del Fuego, de Buenos Aires a Mendoza. Nuestro país enorme y maravilloso, Dios lo puede restaurar. Dios lo puede cambiar como restaura un alma, como restaura una persona. Dios puede restaurar un país, una ciudad. Es más, Dios puede restaurar nuestras finanzas. Si hay alguien que tiene las finanzas rotas, quebradas, Dios puede restaurar lo que ha perdido. Y dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, 25. Yo os restituiré los años. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a todos nosotros. Que quizás sentís que los años han pasado o has perdido años económicamente hablando. Donde has trabajado mucho y no has logrado tus sueños. Todo lo contrario, en vez de avanzar has retrocedido. Y el Espíritu Santo le dice a los que aman a Dios, al pueblo de Él, a sus hijos, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, le decía Israel, por causa del pecado y del juicio. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya, Dios restaura las finanzas. No, si dan un aplauso grande al Señor. Fíjate que lo que se consume no es la plata, son los años. Está hablando del tiempo. El tiempo, bueno, no tengo tiempo para entrar en una clase de finanzas, pero lo que nosotros en realidad invertimos es tiempo, que se traduce en dinero. Pero el principio es el tiempo. Eso lo podemos dejar para otra charla. Pero Dios va a restaurar el tiempo.
La oruga, el saltón, está hablando de la miseria, la pobreza, la escasez que vienen como consecuencia del pecado y de vivir de espaldas a Dios. De no entender el diseño de Dios para la finanza. Creo que el domingo, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado acá? Domingo pasado, levante la mano así, muy bien. Para los que no estuvieron, hablamos de los principios de la prosperidad. Y a veces nosotros no aplicamos los principios, el diseño de Dios para nuestras finanzas. Porque venimos con una cultura que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y eso nos aparta de su bendición. Por eso es bueno siempre congregarnos y escuchar la palabra del Señor. Porque cuando abrís la palabra de Dios y te la enseñan, entonces vos entendés la voluntad de Él y cuál es el diseño de Él para todas las áreas de la vida, entre ellas las finanzas. ¿Ok? Entonces, Dios puede restaurar ¿cuántas cosas? Muy bien los alumnos. A ver, ¿Dios puede restaurar? Ahora decirle al que está cabeceando, porque sé que comió muchos ravioles esta tarde, decirle, Dios puede restaurar todo, dale. ¿Viste? Algunos ni mueven la cabeza. Dios puede restaurar todo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos que tengo que dar para recibir la restauración del Señor? Porque quizás hay alguien que acá me está escuchando o por nuestra señal y encuentra en su pasado, en su vida, algún cabo suelto, algún hueso roto, algún hombro dislocado, porque viste que restaurar es arreglar, hueso roto, hombro dislocado. Quizás tenés tu corazón medio dislocado, hijo, por algún dolor, algún trauma. Por ahí, hija, tenés algo dislocado de tu pasado, ¿sí? Y hay que restaurarlo. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar para la restauración? Bueno, por lo menos hay 2 pasos que todos los hijos de Dios tenemos que dar si queremos una restauración completa en nuestra vida. ¿Ok? Así que vamos rápido. Jeremías, primer paso. Esto le pasó al profeta Jeremías. Y el primer paso es que la conversión trae, ¿qué cosa? Restauración. Si yo voy a ser restaurado, vas a ser restaurada, el primer paso es convertirme. Ahora vamos a ver qué significa convertirse. Dice así, versículo 19 del capítulo 15. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, le está hablando al profeta Jeremías. Quiero que sepas que esto es lo que el profeta recibe para él, no para otro. Dios le está hablando a Jeremías. Jeremías tenía un problema. Jeremías había entrado en un momento de victimizarse, se había victimizado porque él no veía los resultados de su profecía, él no veía a la nación convertida, él no veía cambios, él no veía a la gente volviéndose a Dios y en un momento dijo, basta, me cansé, no hablo más, no sirvo ni para repuesto de profeta. Se sintió mal y se empezó a victimizar, no me creen, no me escuchan, no sirvo para nada, más o menos. Bien. Y Dios lo tiene que sacudir. Y le empieza a decir cuál es el problema de Jeremías. Jeremías dice, si te convirtieres, ¿yo qué voy a hacer? Te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías, si entresacares, eso es convertirte, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Aleluya! Aleluya, un aplauso, si un aplauso de sacudir el edificio acá. Un grito de júbilo al Señor, algo que... La restauración es consecuencia de una conversión. Y la conversión, damas y caballeros, es arrepentimiento. Cuando dice conviértanse, es arrepiéntete, cambia.
Cambia tu forma de pensar, cambia tu perspectiva de vida, cambia tu forma de actuar, cambia de moverte, de pensar, de actuar, de hablar como te parece o como has aprendido y empezá a pensar, a actuar y a hablar como yo quiero y como yo digo en mi palabra. Entonces la clave para ser restaurado acá es que haya un cambio de vida. Nadie será restaurado si no hay un arrepentimiento, un cambio de vida, una conversión. Jeremías, te aviso que habían pasado casi más de 15 años de su ministerio acá. Era profeta él, no era Sergio Touja tratando de hablar algo, apenas aprendiendo algo. Sabía en serio. Era profeta. Sin embargo, habían pasado 15 años y Dios le tiene que decir, ¡hey! Conviértete. Si te convirtieres, si te arrepintieres, si cambias tu corazón, si dejas de victimizarte de que no podés, de que no te escuchan, de que no sabés, de que no va a cambiar, de que esto, de que el otro, entonces yo te voy a restaurar. Y lo mismo te dice el Señor acá. Si nos convertimos de corazón y dejamos de pensar que no se puede, que no tengo, que el país, que esto, que la economía, que la inflación, que los pobres, y empezamos a decir, gracias Padre, Jehová mi pastor, nada me faltará, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria, Él te dará. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Si hay alguien que se llena del Espíritu Santo acá, Él lo va a restaurar. Yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, habla de la escoria de un metal. Entresacar es el proceso de fundir un metal para que la escoria sea separada del metal precioso, del oro. Lo que te está diciendo es que tenés que pasar por el fuego del Espíritu Santo y que Él saque la escoria que se ha mezclado en nuestro corazón. El mundo quizás ha mezclado sus cosas. Quizás el mundo, de tanto escuchar, de tanto ver, de tanto recibir, de tanto hablar, hemos recibido incredulidad, duda, apatía, desánimo, indiferencia, esto y el otro. Y hemos perdido una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Y el Padre dice, ¡hey, iglesia, pueblo mío! Saquen de su corazón lo precioso de lo vil, sacate la escoria que yo te voy a restaurar, serás como mi boca, te voy a levantar, me van a pelear, vas a resistir lo que sea, voy a ponerte como un muro fortificado, pelearán contra ti, no te vencerán. Es lo que el Señor le dice a Jeremías. Conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. Es terminante, no anda con vueltas, es una generación perversa. Estamos viviendo los últimos tiempos y de acá hasta la venida del Señor se va a tornar todo como en los tiempos de Noé, donde la maldad no va a disminuir, va a aumentar. Como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y te van a tratar de meter preso cuando digas lo que Dios dice. Sí, Señor, sí, Señor. Pero la palabra de Dios es clara. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Mantenete firme, entresacá lo precioso de lo vil. Yo te voy a restaurar. ¿Con qué? Con el propósito de que puedas alumbrar y brillar en medio de un mundo oscuro. La conversión es el primer paso para toda restauración. La conversión, el arrepentimiento, el cambiar. El cambio de mentalidad. Si hay arrepentimiento y cambio de mentalidad, dejamos de pensar como nosotros queremos y pensamos como Dios dice que tenemos que pensar. Dejamos de hablar lo que nosotros queremos y empezamos a hablar lo que Dios dice. Y te repito, lo que Dios dice no tiene por qué estar de acuerdo con lo que estás viviendo en este momento. Justamente es alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios y dejar que las cosas Dios las acomode. Pero el cambio comienza con el arrepentimiento. Nos tenemos que arrepentir de maldecir nuestro país, de maldecir nuestro trabajo, de maldecir nuestras finanzas,
de maldecir. Y yo no digo que esté bien lo que está pasando, no, no, no. Y seguro mucha gente tiene mucho que decir por las injusticias que ha vivido. Yo no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de lo que Dios dice. Y Dios me dice que tengo que bendecir y no maldecir, que tengo que convertirme a Él, no me tengo que victimizar. Jeremías se estaba victimizando y así hay mucha gente en el pueblo de Dios que se victimiza porque no ve resultados, porque no avanza, porque esto y porque el otro. Y el Señor dice, ¡ey! No es por fuera, es por dentro el asunto. El cambio no comienza afuera, el cambio comienza adentro. Número 1, la conversión. 2, segundo paso para recibir toda restauración. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12. La intercesión trae, ¿qué cosa? Restauración. Es la oración, el clamor, el pedir a Dios. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, hablando del templo. Si yo cerrare los cielos para que no haya, ¿qué cosa? Lluvia, o sea, sequía. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo por causa del pecado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y otra vez, se convirtieren de sus malos caminos, se arrepintieren, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, restauraré su nación. La oración, la intercesión, el hacerme cargo de los pecados, el clamar al cielo, el humillarme en la presencia de Dios. La oración, el humillarme delante de Él, es un paso para la restauración. Nadie que no clame será restaurado, porque la restauración implica intercesión. Tiene que haber oración, tiene que haber clamor, tiene que haber humillación, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber búsqueda espiritual de Dios, para que el Padre se mueva y restaure todas las cosas. Y Él dice, no solo voy a perdonar el pecado que trajo la consecuencia de esta maldición, sino que voy a sanar la tierra. En otras palabras, la voy a restaurar. Voy a restaurar. En nosotros, en nuestros hogares. Porque quizás no tenés la bendición de que toda tu familia es creyente y sos el único creyente en tu hogar. Bueno, es momento de humillarse en la presencia de Dios en tu casa. No le podés echar la culpa al que está ciego y muerto espiritualmente. ¿Qué culpa le puedo echar a alguien que todavía no discierne y no sabe? No, Señor, la responsabilidad es nuestra. Como pueblo de Dios nos tenemos que humillar, orar, clamar, buscar. Y el Señor dice, yo voy a oír si alguien se humilla. Si alguien se humilla. Señores, si queremos ver cambios en nuestro país, es momento que nosotros como iglesia nos humillemos y oremos y clamemos al cielo. Necesitamos que el Padre perdone los pecados, porque no hemos llegado acá por casualidad. Hemos llegado acá nosotros por malas decisiones. Por eso la sequía, juicio, por eso la falta. Y ahora vamos a ver el libro de Ageo, que es lo que te dice de la economía afectada por el pecado. Damas y caballeros, la intercesión es el paso para toda restauración. Yo no le puedo pedir al que no tiene a Dios que ore, pero sí nosotros podemos orar, que conocemos la voluntad del Señor. Si alguien quiere ser restaurado, se tendrá que humillar y buscar al Señor. Ay, no, óreme. Es la clásica, óreme para que el Señor me bendiga. Y no dice eso la palabra de Dios, hijo. Dice que te tenés que hacer cargo, como yo me tengo que hacer cargo de lo mío. Y el que se tiene que humillar es uno mismo.
Y nos tenemos que humillar delante del Señor. ¿Cuándo? En casa, mañana, a la noche, a la tarde. Buscar al Señor. Si hay alguien que tiene que ser restaurado en su vida, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, materialmente, financieramente, la palabra de Dios te dice, conviértase, cambie su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, alinee su mente a la palabra de Dios, humíllese y el Señor abrirá los cielos y lo que haya afectado Él lo perdonará y no solo perdonará el pecado, sanará la tierra, la restaurará. La restaurará. Un aplauso grandote al Señor ahí, ¿eh? ¡Aleluya! Dios restaura la economía. Estamos en un cuadro complicado. El profeta Ageo profetiza con el profeta Zacarías. Es el año 515 a.C. aproximadamente. El templo de Salomón había sido totalmente arrasado y destruido por Babilonia con Nabucodonosor. Y ellos han vuelto después de la esclavitud. 50.000 judíos volvieron en el 530 aproximadamente con Zorobabel. Y con Zorobabel a la cabeza y con un sacerdote llamado Josué. Y volvieron y la orden fue, construyan y restauren el templo que estaba totalmente destruido. Y ellos comenzaron a edificar, pero fueron amedrentados otra vez. Amedrentados por los pueblos vecinos. Porque empezaron a decir los pueblos vecinos, ustedes se quieren rebelar, ustedes quieren hacer una revolución, ustedes se quieren rebelar, ustedes van a... Entonces fueron amedrentados y dejaron la obra, dejaron de trabajar para Dios, dejaron de construir el templo y se dedicaron cada uno a su propia casa. Se olvidaron de las cosas de Dios, se olvidaron del templo y cada uno se fue a su casa a ocuparse en su trabajo. Consecuencia, cuando me olvido de Dios, los problemas comienzan. Entonces dice la palabra de Dios, Ageo 2:15, comienza el Señor a exhortar. Ellos cambian, son exhortados por la profecía y ellos cambian y se arrepienten y vuelven a trabajar, a construir el templo. Y entonces dice el Señor, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. O sea, antes que comiencen a trabajar otra vez, les está diciendo, mediten. Antes de volver a trabajar, piensen. Eso es meditar. Pensar, analizar, pensar, tenés materia acá, un cerebrito que Dios te dio, pensá por favor. Él está diciendo, antes que sucediesen estas cosas, porque ustedes se habían olvidado, venían al montón de 20 efas y había ¿cuánto? 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Donde tenía que haber 20, había solamente 10. Y donde tenía que haber 50, había 20. La pérdida, escuchá por favor, la pérdida por el pecado, por apartarse de Dios, era de un 50-60% de la economía. ¿Saben lo que va a perder Argentina el año que viene por la sequía del campo? Entre un 50 y 60%. Damas y caballeros, el Espíritu nos está hablando a nosotros. Tenemos que volvernos al Señor. El pecado lo tenemos que hacer cargo nosotros. Entonces el Señor dice, ¡hey! Piensen. ¿Por qué? ¿Os herí con qué? Viento solano, sequía, con tizoncilio, con granizo de toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, mas no os arrepentiste. Es un problema moral, espiritual. Esa es la raíz del problema financiero en Argentina y en nuestro pueblo. Verso 18, el Señor dice ahora, meditad, ahora que se arreglaron en el corazón, meditar en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en este corazón, en tu corazón, porque ahora vas a servir al Señor, dice el profeta, y van a servir de todo corazón. Bueno, sufrieron la pobreza, sufrieron la pérdida por causa del pecado, pero ahora
Dios los va a bendecir. No está aún, ¿qué cosa? La simiente en el granero, todavía no lo estás viendo. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, el día que te convertiste, te bendeciré. ¡Aleluya! Dios te bendice, Dios te bendice, aunque tus ojos no lo vean. Desde este día, una decisión. Te bendeciré y va a ser para prosperidad y restauración de las finanzas. La restauración de la economía es una decisión moral y espiritual. No se restaura la economía, la plata del hogar por ser más vivo, tener más... No, usted es un hijo, una hija de Dios, no depende del mundo, depende del cielo. Usted tiene un Padre del cielo, un Padre espiritual que vela y controla y ya vio, controla todas las circunstancias del universo y no se le escapa nada y nadie puede interrumpirlo en nada. El cambio financiero y económico de nuestras vidas nace en un cambio moral y espiritual. Cuando me convierto, cuando me humillo e intercedo, el Padre dice, aunque hayas perdido un 50, 60%, aunque vengas a buscar y no haya lo que tiene que haber, desde este día, aunque vos no veas el resultado todavía, aunque no veas los graneros, no veas el fruto, aunque esto o el otro, porque cambió tu corazón, desde este día te bendeciré. La prosperidad es una consecuencia directa de un corazón bendecido por Dios. Amén. Amén. Él nos bendecirá. Y termino. Punto 4. Pasalo. Cuando Dios gobierna tu vida, hay restauración total. Dice la palabra de Dios, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo. Quiero que te grabes esa palabrita. Dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo, otra vez, nunca jamás será avergonzado. Amén. Ponemos de pie. Señor va a restaurar las finanzas de nuestro hogar cuando tengamos un cambio moral y espiritual en nuestro corazón. ¿Quién ha entendido la palabra de Dios? No hay algo que Él no pueda restaurar, pero la restauración nace en un cambio moral y espiritual de nuestro corazón. Levantamos los brazos, Padre del cielo. Tu palabra es fiel, verdadera. Ella no vuelve vacía, Señor. Nos has hablado, Señor, de que no hay nada que tú no puedas restaurar. Que no importa el tiempo, ni importa lo que haya sido, tú gobiernas todo, Señor. Y tú llamas a cuentas al tiempo, lo juzgas, lo justificas y lo redimes y restauras lo que pasó. Amado Padre, nos has exhortado, Señor, a entender nuestro lugar como iglesia en el contexto social de nuestra nación y aún de nuestra familia. Que tú eres quien restaura las finanzas del hogar. Que tú eres, Señor, quien es la fuente de la bendición y la prosperidad del pueblo de Dios. Padre amado, nos has hablado, Señor, que la restauración comienza con el arrepentimiento
y la intercesión. Que quien cambia en su corazón y se humilla y ora a los cielos, tú lo oirás, tú perdonarás el pecado, tú sanarás y restaurarás la tierra. Amado Señor, nos has hablado, Padre, que el olvidarnos de tu obra, que el olvidarnos de tus caminos trae maldición, pobreza y necesidad, Señor del cielo. Pero cuando hay conversión en el corazón, cuando te buscamos de todo corazón, aunque nuestros ojos no vean inmediatamente todo, desde ese momento tú nos bendecirás. Desde ese momento, Señor, tú estarás trabajando para prosperar, Señor, para eliminar la pobreza, la escasez. Pelearás nuestras batallas, Señor, quebrantarás a nuestro enemigo y echarás la miseria por tierra, porque tu propósito será glorificarte y que tu pueblo nunca jamás sea avergonzado. Amado Dios, gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Ella es luz a nuestra vida, es lámpara a nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.